Psicología, Manual de una nueva vida, les da la bienvenida y vamos a hablar respecto de las emociones. Esto que definitivamente, pues debemos de sentir esa emoción por primero que nada pues, comenzar a vivir y estas emociones y los pensamientos. Podemos hablar acerca de las emociones y otros tantos elementos más que nos llevan a poder vivir, pero en esta ocasión solamente vamos a hablar de dos, que se refiere a las emociones y los pensamientos. Entonces, si hablamos respecto de esto, nos vamos a dar cuenta que, pues definitivamente vamos a comenzar a trabajar con nuestras emociones y de saber cuáles son esas emociones, que más adelantito lo vamos a ver, pero también vamos a ver cómo el pensamiento nos hace por ahí eh, estar anhelando algunas cosas, pero estas definitivamente, pues vamos a ver en esta lámina cómo las emociones siempre van a venir de adentro. Entonces, si vemos que las emociones vienen de adentro, pues entonces nos vamos a dar cuenta que las emociones son acciones libres, se manifiestan de manera espontánea que transmiten el interior de mis pensamientos. Movimientos hacia, eso pues definitivamente es como lo vamos a comenzar a aprender a darnos cuenta. Seguramente ya lo tenemos por ahí definido, pero pues es bueno que lo podamos repetir. Y el pensamiento, en la mayor parte de las actividades, tenemos que son anhelos e ideas creadas que se llenan de una dependencia requerida por una necesidad o satisfacción de un deseo, que se quedan estáticas. Entonces, pues aquí nos vamos a dar cuenta que podemos pensar. Y cuando nos ponemos a pensar, pues también podemos decir que quiero yo una gran casa, un yate, no sé, alguna cuestión muy cómoda, ¿no? Pero ese pensamiento se puede quedar estático. También es posible que ese pensamiento pueda ser, pues definitivamente algo bueno. Pero si nosotros estamos comenzando a sentir ese movimiento de nosotros, de dentro, entonces sí vamos a comenzar a darnos cuenta que la emoción comienza a tener efecto. Voy a citar en las páginas subsecuentes a este personaje que realmente me encanta. Me encanta este personaje porque al final de cuentas, dentro de la caricatura, dentro de las tradiciones y demás actividades con este personaje, pues nos enseña en realidad al respecto de la vida misma, pues muchas cosas. Entonces, pues definitivamente el pensamiento, como lo vemos en la lámina, nos da esos ojos que pueden mirar hacia el universo, hacia las galaxias, hacia el infinito, pero no está fijo. Y ese pensamiento nos lleva con él la emoción. Entonces, si vemos la lámina del otro lado, entonces nos vamos a dar cuenta que la mirada está fija, que esa mirada ya está con un sentido, pero también no nada más tiene la mirada, sino también refleja ese poder, ese punto de emoción en el que definitivamente, pues esta emoción va a ser algo realmente, pues, fantástico. ¿Por qué? Porque no nada más es tener esa luz de ese poder, no nada más es tener esa fortaleza de mirada. Todo esto lleva a una preparación antes de. Todo esto para llegar a este punto necesitamos prepararnos, necesitamos tener esa disciplina, necesitamos tener sencillamente esta emoción, que son las emociones y los pensamientos a diferencia. Así es de que, pues estas emociones nos va a llevar a querer prepararnos primero que nada. Las emociones es cuestiones agradables, es la alegría. La alegría, definitivamente, esta alegría es el momento y el punto esencial para que esta alegría me pueda inclusive, como más adelante lo voy a mencionar, inclusive curarme de todas las enfermedades si yo tengo esta alegría. Las emociones neutras es la sorpresa, porque al final de cuentas no sabemos en realidad qué es lo que nos va a pasar, si algo bueno o algo malo. Así de que está en la parte neutra, en la parte de la sorpresa.
Y las emociones desagradables es el asco, la tristeza, el miedo y la ira. De esta manera podemos ver que eh, las emociones pues son no nada más positivas, sino también son negativas y que definitivamente pues vamos a sentirlas. ¿Por qué? Porque vienen de adentro. Esas emociones necesitamos aprender que vienen de adentro. La tristeza viene de adentro, el asco viene de adentro, el miedo, la ira, todo esto viene de adentro. También la alegría. ¿Te emocionas con los demás o emocionas a los demás? Y entonces, pues vamos a ver de qué manera nuestra personalidad o a nuestra alegría o nuestra ira o nuestra angustia, nuestro padecer, de qué manera va a impactar a los demás. Entonces, definitivamente nuestro momento, nuestro lugar, nuestra persona va a impactar en donde estemos, ya sea de forma positiva o negativa. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando nosotros vamos caminando por la calle, alguien por ahí va a decir qué persona tan más agradable se ve, porque lleva una sonrisa ahí muy notable, ¿no? Entonces, pues definitivamente nos vamos a dar cuenta que la alegría va a ser algo. Y aquí abajo lo pongo precisamente, cura todo mal y cualquier enfermedad. La alegría, en verdad, créanmelo, cura todo mal y cualquier enfermedad. Nos vamos a salvar de muchas cosas. Cuando las comenzamos a sentir y a vivir, pues comenzamos ya a aprender que el resto de todas las demás personas, pues nos están por ahí viendo. Cuando las emociones negativas tienen más peso, se crea el mecanismo de defensa para justificar. Quiere decir que cuando tenemos alguna emoción que puede ser de maldad, puede ser de ira hacia X personas, bueno, pues esa emoción para mí tal vez puede ser buena. Y la gente que está a mi alrededor me puede justificar. ¿Pero por qué me va a justificar? Porque a lo mejor es buena. Pues, ¿qué creen? Que también por ahí hay otro factor muy interesante. Las personas que me están justificando es porque también son malas. Entonces, la emoción está en conjunto. Así es de que si yo tengo una persona que me aprecia y una persona que cree que todo lo que estoy haciendo está bien, pues a lo mejor también es de la misma manera, de una manera negativa. Porque si fuera de una manera positiva, entonces me diría, estás equivocado. Entonces, las razones que son, cada quien tiene su razón, pero las razones que en algún lugar y en algún momento se van determinando, pues definitivamente las emociones las vamos sintiendo y de esta manera la corteza prefrontal y el hipocampo tienen por ahí lo que le llamamos el cortisol. En este cortisol, en la corteza prefrontal, vamos a tener aglomerado el cortisol cuando ya no tenemos que pensar. Es decir, que Sí, ya estamos reaccionando y estamos por libera ahí el cerebro. sometiendo y estamos por ahí pues ¿Te desarrollando emocionas con los demás o emocionas algunas los actividades. demás? Este, bueno, por ahí escucho algún micrófono. Vamos a silenciar, por favor. Y más adelante tenemos por ahí la serie de preguntas y respuestas para poder no distraernos. Bueno, entonces les seguía diciendo que el cortisol me va a ayudar a pensar, me va a ayudar a saber de qué manera puedo yo definir que algo puedo arreglarlo, darle a la solución. Pero cuando ese cortisol está muy aglomerado en la corteza prefrontal, entonces ya no me va a dejar pensar, ya me va a eliminar todo mi pensamiento. Entonces, ¿te emocionas con los demás o emocionas a los demás? La justificación se convierte en la lucha de poder para las emociones negativas, buscando aprender su razón, pero en realidad se llena de una enfermedad y angustia. Es decir, aquella persona que nos estamos dando cuenta que tiene una maldad, que tiene una intención de querer siempre estar causando daño, esa persona al final de cuentas va
a tener alguna complicación, porque más adelante lo vamos a ver en nuestro sistema endocrino. Y aquí lo que nos interesa saber es de que existen personas que pueden causar mucho mal y personas que pueden causar mucho bien. Pero aquí hay una cuestión muy interesante que les quiero mencionar. Si nosotros tenemos por ahí el ejemplo de una mamá que quiere justificar a su hijo que se porta mal porque ella cometió algún robo, porque ella cometió alguna fechoría, como le llaman, y que se da sobre todo en la delincuencia, pues vamos a ver si la mamá por ahí, a lo mejor en el mercado, no se quedaba por ahí con algo más, ¿no? No se quedaba por ahí con alguna cosa que no le perteneciera, ¿no? Y entonces el niño comienza a aprender, y entonces el niño comienza a desarrollar más ese tipo de habilidad, y entonces la mamá siempre va a justificar a aquella práctica. Pero si nos damos cuenta, también nos podemos encontrar con una persona que a lo mejor estamos teniendo una muy buena relación, pero la misma persona es tal vez igual que con la que está. Entonces, es tener un poco de cuidado en saber cuáles son las emociones que voy a transmitir y que esa persona también pueda yo estar en el lugar en donde debo de estar. Es decir, si nosotros vamos a querer pensar que lo bueno es estar haciendo maldad, pues entonces a lo mejor me voy con ese grupo de personas, porque para todos ellos eso es bueno. Pero si estamos en una sociedad en donde vemos que la legalidad y las buenas prácticas es lo que se rige, pues entonces no cabe aquella persona que es mala. Y definitivamente, pues seguimos hablando de las emociones que nos vamos a dar cuenta de qué manera nos pueden impactar y nos pueden afectar con todo esto. Cuando hablamos acerca del miedo, que también para mí el miedo es algo, como se menciona aquí, el miedo paraliza y el miedo es bonito porque mientras no se paralice a la persona, el miedo me hace pensar. Y justamente con esto que les mencionaba hace un momento, con el cortisol, cuando el cortisol lo tengo bien, en realidad eso me va a ayudar a pensar. Y puede ser que sienta miedo, pero lo mejor es que no se termine en un pánico, en ese pánico en el que me puede causar pues unos grandes, grandes problemas y no poder ver realmente lo que debo de estar viendo. Si es de que cuando nosotros queremos comenzar a sacar nuestras habilidades, que definitivamente las podemos tener, que definitivamente esas emociones con los demás y el emocionar a los demás, pues definitivamente cuando vemos por ahí alguna persona que impacta y afecta a la persona y decimos qué malvado se ve esta persona o qué bien se ve esta persona. Entonces, para poder llevar las buenas prácticas, pues podemos ver que cuánto te valoras y cuánto vas a tener ese punto de tu legalidad en la ética necesaria. Por ahí existe una historia en donde un señor, papá, de familia, le da a un hijo o hija un auto y le dice, pues véndelo. Y la primera persona que se encuentra para comprarlo, pues le ofrece una cantidad muy, muy, muy pequeña. La segunda persona que quiere venderlo, le ofrece por ahí a lo que siempre conocemos por ahí de tu libro azul para vender el auto, ¿no? Y entonces, pues baja mucho el precio. Pero este auto era ya muy viejo. Entonces, el papá le dice, ¿en cuál de los dos lados pretendes venderlo? Dice, pues es que me pagan más aquí. Y el papá dice, no, 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 espérame, ve a venderlo a el lugar de donde venden autos antiguos. Y entonces el valor, pues definitivamente es más caro. ¿Por qué? Porque entonces buscamos ahí en donde vamos a encontrar, donde vamos a tener ese valor que yo tengo, ¿no? Y que no permita que nadie me domine, que nadie tenga ese poder. Esta imagen que me gustó es precisamente
el momento en el que podemos decir, yo voy a trabajar y voy a sentir y voy a vivir, pero para poder hacerlo tenemos que luchar y luchar conmigo mismo, ¿sí? Entonces vemos cómo el sentido de vida es, es tu vida y es una sola. Y definitivamente este sentido de vida es el que debes de encontrar. Y como se les comentaba hace un momento, para llegar a este punto de preparación y de defensa y de tener estas emociones totalmente sanas, totalmente buenas, pues definitivamente hay que prepararnos. Y ahorita más adelante les comento un poquito más acerca de las herramientas que necesitamos para poder realizar estas preparaciones. Pero esta imagen, pues para muchos puede ser como que fantasiosa, fictiosa y caer dentro de lo no real. Pero esta imagen es en lo que realmente deberíamos de saber que nuestro pensamiento, y sumado a lo que mencionaba anteriormente que el pensamiento es estático, pero si le sumamos la emoción, entonces la emoción de la alegría, el pensamiento va a tener una fortaleza. Y justo como en esta imagen de este personaje avatar, pues domina lo que es tierra, el fuego, el aire y todo eso. Entonces, ese autocontrol es el que por ahí es el que debo de comenzar a sentir. Así es de que no nada más debo de estar preparándome para ser fuerte porque quiero serlo. No, también debo de sentir esas emociones, debo también sentir el resto de todas las demás, pero lograr un equilibrio en cada uno y de cada uno de nosotros. Entonces, las emociones son libres o tienen límite. Cuando las emociones son libres, pues nosotros a veces nos preocupamos tanto por el resto de los demás y no nos ocupamos en nosotros. Y justamente es cuando por ahí las emociones no las dejamos salir. ¿Por qué? Porque están reprimidas cuando tiene esos límites. Cuando hablamos de los límites y cuando te repites y te autosaboteas, la realidad es que te programas. Tú entras en esas repetidas, no puedo y nunca lo vas a hacer. En efecto, nunca lo lograrás. Cuando te repitas las cosas negativas, nunca lo vas a lograr. Y siempre tenemos ese límite en donde yo digo, nunca voy a estar con un cuerpo atlético, nunca voy a estar con una maestría y un doctorado, nunca voy a estar, pero eso es porque al final de cuentas tú te lo estás metiendo en la cabeza. Pero ¿qué va a pasar cuando tú te sabotees, pero de forma positiva? Sí lo puedo lograr, sí lo voy a hacer. Y entonces por aquí hago un comentario en donde yo les digo, bueno, ¿qué les parece si comenzamos a autosabotearnos de forma positiva? ¿Y qué les parece si de aquí en adelante todas las mañanas me repito, estoy bien, voy a estar bien, no me puedo enfermar porque estoy sano y cada día voy a estar mejor? Cuando por ahí decimos que si queremos hacernos un jugo de naranja, voy a agarrar una naranja, ¿verdad? Y de esa naranja voy a exprimirla. ¿Y de qué voy a sacar de esa naranja? Una naranja. Si quiero una mandarina y voy a exprimir la mandarina, pues voy a sacar jugo de mandarina. Y entonces les pregunto, si yo los exprimo a ustedes, ¿de qué les voy a sacar? ¿De qué están hechos? ¿De qué sentimiento tienen? Y entonces yo les voy a decir que si ustedes tienen el sentimiento de ira o de maldad, pues eso es lo que voy a sacar de ustedes o de cualquier persona. Entonces, lo que tiene cada uno es lo que sale. Y si yo ya me di cuenta que tengo algo, pues entonces vamos a comenzar a limpiarlo, ¿no? Y vamos a comenzar a hacer algo, si es que quiero hacerlo. Pero siempre, a veces tenemos esa idea en la que nos volvemos victimarios y tenemos por ahí el papel de víctima, en donde yo quiero ser la víctima, pero en realidad todas las víctimas, las verdaderas víctimas, nunca se quejan, nunca se quejan. Y los victimarios sí se quejan. Los victimarios son los que dicen, es que no me dejas, es que no me atiendes, es que no me ayudas, es que no, no tiene que ser así. Definitivamente las emociones
de alegría, me van a hacer autosuficiente. Más adelante lo vamos a ver. Pero definitivamente esto es una emoción que debemos de seguir teniendo y avanzando. Nuevamente les manejo esta lámina porque esta imagen quiero que se la pongan por ahí en su cabeza y que la guarden para que todas las mañanas y todas las noches y a todas horas comiencen a pensar, voy a estar bien, no me va a pasar nada, lo voy a resolver. No tiene caso estar peleando ni pelear por nada que no valga la pena. ¿Para qué me peleo por algo que no vale la pena? Entonces, respiro, comienzo a respirar, comienzo a sentirme, comienzo a sentir mi cuerpo, me imagino que viajo adentro de mí y me imagino que si por ahí mi sistema endocrino está fallando, lo reparo, pero me voy a meter a mi cuerpo para poder hacerlo. Y entonces voy a comenzar a tener esa emoción por mi alegría para que yo pueda realizar muchas más prácticas buenas y positivas. ¿De qué manera las emociones repercuten en tu sistema endocrino? Las enfermedades que terminan en itis, todas, son causa de las emociones. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema endocrino causan grandes problemas de salud, mientras que los médicos, pues al final terminan curando, pero todas estas enfermedades solamente se controlan, no se curan. Entonces, si nosotros nos ponemos a decir todos los días, no me puedo enfermar, no me voy a enfermar, pues nunca se van a enfermar. De verdad, créanmelo. Y si no, por ahí escuchen algunas historias de éxito en donde dice, por ahí una persona que estaba ya desahuciada, con cáncer y demás, y después por ahí se fue de paseo, se olvidó de todas sus enfermedades, y cuando regresa el doctor le dijo, ¿y con qué otro médico fue? ¿Por qué cuando llega ahorita ya me resulta algo positivo? Ah, pues justamente porque su médico fue él mismo, ella misma, y causó esa gran cuestión de poder sanarse a ella misma. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros nos encontramos con una ira? Comenzamos a sentir esta presión de nuestros músculos. ¿Y eso qué hace? Que también repercute en nuestro sistema endocrino. El estómago, como vamos a ver más adelantito en el sistema endocrino, pues también se dice que es nuestro siguiente cerebro. Y en nuestro siguiente cerebro, nuestro segundo cerebro, pues también siente y tiene la manera en la cual puede repercutir en todo nuestro sistema endocrino. Aquí lo tenemos. No toda la lámina es del sistema endocrino. Se ve un poquito borrosa, pero sí alcanzamos a ver. Pero son los elementos como que más importantes. Digo, al final de cuentas todo es importante, pero cada uno, esto es donde debemos de ponernos a cuidarnos, a saber que si por ahí mi corazón comienza a tener alguna complicación, pues vamos a comenzar primero que nada a respirar. Y después de respirar, comenzar a autosabotearme de la manera en que voy a curarme. Pero no por eso voy a dejar las prácticas de ir al médico y atenderme. ¿Para qué? Para que se resuelva lo más pronto posible. Y aquí me suena me recuerdo una historia en la que por ahí una leyenda del Kung Fu, precisamente por el avatar, dice, te voy a dar una mochila para que subas una montaña y bajes, pero no puedes comer más de lo que tienes en una ración exacta, porque si no, no vas a poder cumplir el cometido. Y entonces el joven, y antes de subir, se come todo, pues entonces se acabó todo lo que necesitaba para subir y bajar. Y justamente a veces es lo que nos pasa a nosotros. Nos queremos sentir muy fuertes, nos queremos sentir muy bien y pues realmente abusamos de muchas cosas que nos va a repercutir en nuestra salud. Entonces, como por ahí la yoga también lo menciona, la yoga no nada más es estar sentado estirando, sino también es hacer una vida, pensar, comer, actuar. Díganme qué practicante de yoga anda diciendo de groserías en la calle y en el mercado, ¿no?
Díganme qué practicante de yoga está consumiendo muchas cosas que no debe de consumir, para no decir qué cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, esas emociones son las que me va a decir que la alegría conlleva a un estudio mucho mejor, mucho más avanzado y mucho más completo. Existen muchas prácticas que nos pueden ayudar a las emociones. La primera y la más sencilla y la que mejor funciona, vamos a comenzar a aprender a respirar. Primero que nada, vamos a aprender a respirar, vamos a aprender a desarrollar esa manera que todos los días nos estemos autosaboteando de forma positiva. Para efectos de no, digamos, colgarme de una buena página, esto solamente lo pongo, inclusive hasta cortado por ahí, y no es porque me haya cortado, sino es porque así efectivamente lo hice, porque hay una página que se llama Vuelo de Grulla, donde un gran amigo Benjamín desarrolla estas prácticas. Él fue a China, estudió la práctica, y la práctica viene de un maestro que se llama Pan, quien fue quien realizó el hospital más grande del mundo sin medicamento. Y aquí viene la magia de las emociones y lo que tenemos dentro de nosotros y lo que podemos curarnos nosotros mismos. Entonces aquí les doy una prueba de que también se puede. Y no solamente vuelo de grulla, sino muchas otras prácticas más y de muchas otras personas más pueden realizar. Hay algunos lugares en donde tenemos ahí la reunión, el mecanismo de poder estar haciendo sentir con música, con algunas otras cosas como velas, etcétera, etcétera. Todo es bueno. Al final de cuentas, todo es bueno para poder hacer que se pueda tener una mejora continua. Yo les doy estas herramientas y pues definitivamente, pues para que lo puedan realizar. Si hacemos por ahí un pequeño resumen de estudios de las energías, pues tenemos que la única de las culturas aquí en América son los mayas, quien se le dice que es el Wu, también lo podemos encontrar como el Ruwaki, en China el Qi, en Japón el Qi, y los hindú las chakras. Y si nos damos cuenta, cada uno de todos ellos se refiere a nuestro sistema endocrino, glándula pineal, glándula tiroides, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos, cada uno se va a las energías que tiene el sistema endocrino. Entonces, justamente es lo que tenemos que comenzar a cuidar. Pero ¿de qué manera lo vamos a cuidar? Si después de que escucho una práctica de Chinen Chikú, si escucho una práctica, no sé, de Buda de Cristo o de cualquier otra persona que hable siempre de bien. Pero resulta que después de que la escucho, como dicen por ahí, la canción de Arjona, vamos a hacerle publicidad a Arjona, aquella señora que rompía mis pelotas y se iba a misa, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces iba a misa, pero pues saliendo de misa a romper pelotas porque le molestaba, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué manera podemos utilizar las mejores herramientas de saber que realmente son para mí y que puedo utilizarlas y que voy a utilizarlas? Entonces, pues, definitivamente es bueno. Nuestro sistema endocrino es lo que debemos de cuidar, porque al final de cuentas es lo que nos va a curar, de verdad, se los prometo, nos va a curar este pensamiento positivo, este pensamiento de alegría y sistema endocrino que debemos de poner más atención. Nos vamos hacia la pirámide de Maslow, y en esta pirámide de Maslow nos vamos a dar cuenta que tenemos las diferentes actividades del ser humano, que es la dependencia, que es la fisiología. Aquí nos vamos a dar cuenta que el niño siempre cuando nace, pues va a depender. Y así como esto, nos vamos a seguir dependiendo de muchas cosas y vamos a seguir avanzando. Cuando tenemos una seguridad es porque ya tenemos algo como que más fijo, un estudio académico, una casa, un carro, y pues ya me estoy sintiendo mejor. Después en la socialización, siempre es bueno estar en contacto con la mayor parte de todos porque de todos aprendemos y de todos necesitamos. No podemos sentirnos como que los que sabemos todo y no tener esa socialización. Y la autorrealización es el estima que yo voy a sentir lo mejor, lo más bonito y decir, yo ya pasé por todas las cosas, yo ya no necesito de nadie, de nada.
Me encanta estar con todos, me siento genial estar con todos, pero ya no los necesito. Eso es bien bonito, pero llegamos a la plenitud en donde llegamos a que ese nivel, pues la mayor parte de todos, como los de Jesús, como los de Buda, llegaron a ese punto, a esa plenitud. No sé, hablemos de otros personajes también que puede llegar a esa plenitud, pero también lo podemos hacer nosotros, que algunas veces no se puede mencionar o no se conocen porque no ha pasado tanto a la historia, pero puede ser que hayan llegado muchas personas a este nivel en la plenitud. Los procesos de aprendizaje son reflejos de la voluntad, la magnitud de cuánto deseas en realidad las cosas. Y si realmente deseas curarte, pues entonces, pues deja de estar criticando a los demás, deja de controlar a los demás, deja que los demás vivan cada uno y sientan cada uno. Entonces, pues definitivamente, dentro de la intensidad del tener un código de valores, el cuánto puede ser la necesidad de salir de la zona de confort. Y definitivamente en la zona de confort, pues ahí nos vamos a encontrar con una cuestión pues bastante complicada. ¿Por qué? Porque la zona de confort no nos dicen que por ahí nos hacen saber que realmente estoy en una zona de confort. Cuando estoy en una zona de confort, no me entero que estoy en la zona de confort. ¿Por qué? Porque estoy muy cómodo en mi zona de confort. Y en esa zona de confort, pues nadie me saca, nadie me quita. ¿Por qué? Porque se siente muy bonito solamente estar estirando la mano y solamente pedir y solamente recibir. Pero si nos ponemos a trabajar, nos ponemos a tener nuestras propias cosas, pues entonces vamos a sacar de esta zona de confort y nos vamos a desarrollar de una mejor manera. Les podría decir, les podría pedir que cerraran los ojos y que estuviéramos por aquí en una intención de meditación, pero no lo vamos a hacer. Vamos a tener en conciencia que cada uno va a meditar, cada uno puede tener su diferente Dios, cada uno puede tener su meditación y la meditación puede ser interna, nada más para mí, solo para mí, apoyada tal vez con alguna religión, también es muy, muy bueno, porque entonces estamos sintiendo esa meditación. Tenemos con sus manos hacia adentro y con su frente que también está hacia el medio. Entonces, si estamos dentro de nosotros, pues vamos a poder desarrollar una habilidad para tener esa meditación y pensar nosotros mismos que las emociones en realidad me ayudan y que las emociones en realidad las puedo disfrutar positivamente y que definitivamente van a poder ayudar para poder controlar mi sistema endocrino y eso me va a hacer ser una mejor persona. Entonces, las herramientas tenemos muchas. Querer utilizarlas, pues eso ya depende de cada quien. Y bueno, como toda presentación, siempre tenemos ahí en nuestra lámina de muchas gracias. Gracias a nuestros siete participantes, Berenice, Caro, Daniel, eh, Keila, Mips, y aquí ya no me deja bajar, pero no veo bien, y Nayeli. Muchas, muchas gracias. Esta presentación también la voy a compartir y por ahí si me dejan alguna nota para poder compartírsela, pues se las agradezco. Así también les hago saber que estas prácticas y estas pláticas las estamos realizando en Psicología Manual de una Nueva Vida con la intención de que el modelo 360 de las empresas se habla acerca de las empresas y las personas. Y para que llegue al público en general, como en este caso, pues darnos cuenta que podemos realizar también una gran tarea con las normas oficiales, con la legalidad y con los seguimientos que nos rigen nuestras leyes. Y que de esta manera, pues vamos a poder realizar las mejores prácticas. Pero qué mejor podemos realizar si nosotros estamos por dentro y nosotros podemos sentir esa emoción por querer hacer bien las cosas. Bueno, pues muchas gracias. Si alguien por ahí tiene algún comentario, podemos abrir micrófonos y nada más dejamos por ahí unos cuantos minutitos para que puedan participar, para no quitarles mucho tiempo. Hola, buenas tardes. Hola.
A ver si no se escucha aquí el ruido de repente, porque como están trabajando, está la máquina y de repente se oye mucho ruido. Yo quiero agradecer, se me hace muy interesante todos los puntos que tocó Lick, muy interesantes. Creo que justamente para esta parte del 360, el bienestar del trabajador, el cuidado emocional, psicosocial, interno, para poder ser más productivo en todas las áreas de su vida, ¿no? En lo personal, en lo intelectual, en lo profesional, en lo familiar y en cada área en la que estemos. Entonces, muchas gracias, gracias por la invitación y me parece que tocó pues los puntos más importantes, ¿no? Mil gracias. Muchas gracias. Nayeli, gracias, muy interesante y espero poder estar en otra de los tantos interesantes temas. Gracias y claro, nada más pues pueden seguirnos por ahí en mis redes sociales y por ahí tenemos en las actividades. Mi Sam, gracias, su correo ya me lo dejó, muchas gracias. Y Caro, muchas gracias. Pues les doy las gracias a todos y nos regresamos aquí a la página en donde toda presentación debe de tener gracias. Pues saludos a todos, que estén muy bien, un abrazo y con la alegría de la emoción les despido. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Gracias, Ale. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.